Has llegado al lugar donde las historias más oscuras cobran vida, y una vez que escuches ya no habrá vuelta atrás. Deja tu like y comenta desde dónde nos acompañas. Ahora sí, comencemos. A veces pienso que la noche no es solo la ausencia de luz. Es como si fuera otro mundo que se despierta cuando todos nos vamos a dormir. Un lugar donde las reglas cambian y donde las cosas que creemos imposibles empiezan a tener sentido. Cuando trabajas de madrugada, cuando la ciudad está vacía y solo queda el silencio, te das cuenta de que hay algo más ahí afuera, algo que observa, algo que espera, y lo peor de todo es que, a veces, ese algo se sube a tu auto. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y llevo casi 4 trabajando como conductor nocturno. Al principio lo hacía solo los fines de semana para sacar un dinero extra, pero después de que perdí mi trabajo en la fábrica, se convirtió en mi única forma de mantener a mi familia. Mi esposa Laura siempre me decía que buscara algo de día, que dejara ese trabajo de las noches. Pero la verdad es que pagaba mejor. La gente que anda por ahí después de las 11 de la noche suele dar buenas propinas, y yo necesitaba cada peso que pudiera conseguir. Teníamos 2 niños pequeños, renta que pagar, y las deudas no esperan. Monterrey de noche es diferente. Las avenidas anchas y llenas de gente durante el día se convierten en calles desiertas donde tu auto es el único sonido que se escucha. Los semáforos cambian de color aunque no haya nadie esperando. Los edificios parecen más altos, más oscuros. Y siempre hay esa sensación de que algo no está bien. Yo trataba de no pensar mucho en eso. Ponía mi música, tomaba mi termo de café y salía a trabajar. Tenía mis rutas favoritas, las zonas donde sabía que conseguiría viajes. El centro, San Pedro. A veces hasta la colonia Independencia, aunque esa zona me ponía nervioso. La noche del 22 de marzo empezó como cualquier otra. Salí de mi casa cerca de las 10 de la noche. Laura me dio un beso en la mejilla y me dijo que tuviera cuidado. Los niños ya estaban dormidos. Recuerdo que hacía un poco de frío. Nada del otro mundo, pero sí lo suficiente como para llevar una chamarra ligera. Las primeras horas fueron normales. Llevé a una pareja de jóvenes desde el centro hasta su casa en Cumbres. Después, recogí a un señor mayor que venía del hospital y necesitaba llegar a su domicilio en la colonia del Valle. Me platicó de su esposa enferma, de cómo pasaba las noches en vela cuidándola. Yo solo asentía y lo escuchaba. A veces la gente solo necesita que alguien la escuche. Cerca de la 1 de la mañana las calles ya estaban casi vacías. Es la hora en que todo se pone más tranquilo, pero también más extraño. Ya no hay tanto movimiento de gente saliendo de bares o restaurantes. Solo quedan los que trabajan de noche como yo, los vigilantes, algún que otro trasnochado. Estaba esperando en una gasolinera cerca de la avenida Constitución, cuando me llegó una solicitud de viaje. La aplicación sonó y vi la información en la pantalla. El punto de recogida estaba en una zona residencial, no muy lejos de ahí. El destino era hacia el norte de la ciudad, casi saliendo de Monterrey. No era raro. A veces la gente necesitaba ir a lugares alejados. Lo que sí me llamó la atención fue que no había foto de perfil. Solo aparecía el nombre, Silvia. Sin apellido, sin imagen, solo ese nombre. Tampoco había calificación del usuario. Eso significaba que era una cuenta nueva, o que nunca había usado el servicio antes. Dudé por un momento. Normalmente yo no aceptaba viajes sin foto o sin calificaciones porque nunca sabías con quién te ibas a encontrar. Pero la tarifa era buena y la distancia larga. Eso significaba un viaje de al menos 40 minutos, quizás más. Y yo necesitaba el dinero. Acepté el viaje. El GPS me guió por las calles vacías hasta llegar a la dirección. Era una zona tranquila de casas pequeñas, todas parecidas entre sí. Árboles en las aceras, faroles que apenas iluminaban. Todo estaba en silencio. No se veía a nadie en la calle. Me detuve frente al número que indicaba la aplicación. Era una casa de una planta con una reja negra al frente. Las luces estaban apagadas. Esperé un momento pensando que tal vez la persona saldría al ver que había llegado. Así suele pasar. La gente está esperando y apenas ve el auto, sale, pero no pasó nada. Toqué el claxon suavemente,
Solo un toque corto para no despertar a los vecinos. Nada. La casa seguía a oscuras y silenciosa. Miré mi teléfono. La aplicación mostraba que el viaje estaba activo y que el pasajero debería estar ahí. Esperé 2 minutos más. Luego 3. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando vi movimiento. La puerta de la casa se abrió lentamente. No se encendió ninguna luz interior. Solo se abrió la puerta y salió una figura. Era una mujer. Caminaba despacio, muy despacio, como si le costara trabajo moverse. Llevaba un vestido largo y oscuro que le llegaba hasta los tobillos. Su cabello era negro y le caía sobre los hombros. No podía verle bien la cara, porque la luz del farol no llegaba hasta donde ella estaba. Abrió la reja y caminó hacia mi auto. Sus pasos eran extraños, como si arrastrara los pies. No iba rápido ni lento, solo avanzaba de esa forma tan particular. Cuando llegó al auto, abrió la puerta trasera y se subió sin decir nada. Yo volteé para saludarla como siempre hago con todos mis pasajeros. «Buenas noches», le dije. «Vas hacia el norte, ¿verdad?» Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Se sentó en el asiento de atrás, del lado derecho, y se quedó muy quieta mirando hacia adelante. La luz interior del auto se había encendido cuando ella abrió la puerta, así que pude verla mejor por un momento antes de que se apagara. Su piel era muy pálida, como si nunca le diera el sol. Tenía los ojos oscuros, muy oscuros, y sus labios eran delgados y sin color. No llevaba maquillaje. Su expresión era seria, casi triste. «¿Está bien?», dije tratando de romper el silencio. «Vamos para allá entonces». Cerré los seguros del auto, como siempre hago, y empecé a manejar siguiendo las indicaciones del GPS. La mujer no dijo nada más. Solo se quedó ahí sentada, mirando hacia adelante. Al principio no me pareció tan extraño. He tenido muchos pasajeros callados, gente que viene cansada del trabajo, personas que no tienen ganas de platicar, otros que simplemente prefieren ir en silencio. Yo respeto eso. No todos quieren conversación, pero había algo diferente en esta mujer. No era solo que estuviera callada, era la forma en que permanecía inmóvil. No sacaba su teléfono, no miraba por la ventana, no se movía para acomodarse, solo estaba ahí, sentada con las manos sobre su regazo mirando fijamente hacia el frente. Salimos de la zona residencial y tomamos la avenida principal que llevaba hacia el norte. Las calles estaban completamente vacías, no había otros autos. No había gente caminando, solo estábamos nosotros avanzando por esa carretera oscura. Puse música bajita, solo para que no hubiera tanto silencio. Era música suave, nada que pudiera molestar, pero ni siquiera eso pareció afectarla. Siguió en la misma posición, sin moverse. Miré por el espejo retrovisor tratando de verla mejor. Su reflejo estaba ahí, quieto como una estatua. Sus ojos parecían estar fijos en algo que yo no podía ver. Algo que estaba adelante, en la carretera, o más allá de la carretera. Traté de concentrarme en manejar. El GPS indicaba que todavía faltaban como 30 minutos para llegar. El destino estaba en una zona que yo no conocía muy bien, casi en las afueras de la ciudad. Había algunas fábricas por ahí, bodegas, terrenos baldíos. Pasamos por debajo de un puente y la luz de los faroles se hizo más escasa. Ahora solo las luces de mi auto iluminaban el camino. A los lados de la carretera había terrenos vacíos, algunos con maleza crecida, otros simplemente tierra seca. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. «Hace frío», dijo. Su voz era suave pero extraña, como si viniera de muy lejos aunque estaba justo detrás de mí. Tenía un tono monótono, sin emoción. «Sí está haciendo un poco de frío», respondí tratando de sonar normal. «¿Quieres que suba la calefacción?». No respondió. Solo se quedó callada otra vez. Subí la calefacción de todas formas. El aire caliente empezó a salir por las ventilaciones. Pero yo sentía frío de todos modos. Un frío que no venía del clima, sino de algo más. Seguimos avanzando. La carretera se volvió más angosta. Ya no había faroles. Solo la oscuridad y las luces de mi auto cortando la noche. Volví a mirar por el espejo retrovisor. Ella seguía en la misma posición, pero ahora me pareció que sus ojos me estaban mirando directamente, como si supiera que yo la estaba observando.
Aparté la vista rápidamente y me concentré en la carretera. El GPS me indicó que tomara una salida a la derecha. Era un camino de terracería que se alejaba de la carretera principal. Me pareció extraño porque no había nada visible por ahí, solo oscuridad. Pero la aplicación mostraba claramente que ese era el destino. ¿Estás segura de que es por aquí?, pregunté mirando por el espejo retrovisor. Ella asintió lentamente con la cabeza. Sí, aquí es, dijo con esa voz tan extraña. Tomé el camino de terracería. El auto empezó a moverse sobre el terreno irregular. Las piedras sonaban debajo de las llantas. A ambos lados solo había oscuridad total. Ni una sola luz de casa, ni postes, nada. Era como si hubiéramos entrado a un lugar completamente abandonado. Avancé despacio porque el camino estaba en mal estado. Había baches y piedras grandes. No quería descomponer el auto. Ya había tenido problemas antes con el motor y no podía darme el lujo de pagar otra reparación. Llevábamos como 5 minutos en ese camino cuando miré hacia adelante y no vi absolutamente nada. Solo el polvo que levantaban mis llantas iluminado por las luces traseras. El GPS decía que faltaban 2 minutos para llegar al destino, pero yo no veía ninguna casa ni edificio hacia donde nos dirigíamos. Disculpa, dije, pero no veo nada por aquí. ¿Dónde exactamente te dejo? Más adelante, respondió ella. Ya casi llegamos. Su voz sonaba cada vez más lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Todo en esta situación estaba mal. Pensé en dar la vuelta. Pensé en decirle que mejor regresáramos a la carretera principal y que me diera otra dirección. Pero no lo hice. No sé por qué no lo hice. Era como si algo me obligara a seguir adelante, a continuar por ese camino aunque cada parte de mí me gritaba que me detuviera. De pronto las luces de mi auto iluminaron algo adelante. Era una construcción vieja. Parecía una casa abandonada o tal vez una bodega. Las paredes estaban deterioradas, sin pintura, con partes del concreto cayéndose. No había ventanas, solo huecos negros que parecían observarme. El techo estaba medio caído de un lado. El GPS indicó que habíamos llegado al destino. Me detuve frente a la construcción. Apagué el motor pero dejé las luces encendidas. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba nada. Ni el viento, ni animales, ni nada. Solo ese silencio pesado que te hace sentir que algo terrible está por pasar. Ya llegamos, dije sin voltear a verla. Aquí es donde necesitas que te deje. Ella no respondió. Esperé un momento, luego otro. El silencio se hizo más espeso. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, pero nada de ella. Ni un movimiento, ni un sonido. Finalmente reuní valor y volteé a mirar hacia el asiento trasero. Estaba vacío. La mujer ya no estaba ahí. El asiento donde había estado sentada todo el camino estaba completamente vacío. Como si nunca hubiera habido nadie. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Parpadeé varias veces pensando que mis ojos me engañaban, pero no. El asiento estaba vacío. Las puertas seguían cerradas con seguro. No había forma de que ella hubiera salido. ¿Silvia?, llamé con voz temblorosa. ¿Estás ahí? Nada, solo el silencio. Me desabroché el cinturón de seguridad con manos temblorosas y me giré completamente para revisar el asiento trasero. Toqué el lugar donde ella había estado sentada. Estaba helado, como si hubiera estado expuesto al frío durante horas, pero la calefacción había estado encendida todo el camino. Revisé el piso, debajo de los asientos, en todos lados. No había nadie. Estaba completamente solo en el auto. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez había salido cuando yo no estaba mirando. Tal vez había abierto la puerta de alguna forma y yo no me había dado cuenta. Pero las puertas seguían cerradas. Los seguros estaban puestos. Y yo había estado atento todo el tiempo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí la aplicación. El viaje seguía activo. Mostraba que el pasajero había llegado a su destino, pero que aún no terminaba el viaje. La pantalla mostraba el nombre, Silvia, sin foto, sin calificación. Intenté terminar el viaje, pero la aplicación no respondía.
La pantalla se quedó congelada. Luego se puso negra. El teléfono se apagó por completo aunque tenía batería llena cuando salí de casa. El pánico empezó a apoderarse de mí. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba regresar a la carretera, llegar a casa, estar con mi familia. Ya no me importaba el dinero del viaje ni nada. Solo quería irme. Volví a abrocharme el cinturón de seguridad y traté de encender el auto. Giré la llave en el contacto. El motor hizo un sonido pero no arrancó. Lo intenté de nuevo. Nada. El auto no encendía. No puede ser, susurré. Por favor, no ahora. Seguí intentando. 1, 2, 3 veces. El motor hacía ruidos extraños pero no arrancaba. Las luces del tablero parpadeaban de forma errática. Los faros delanteros empezaron a titilar. Y entonces, en medio de ese pánico, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Una voz. La misma voz de la mujer. Pero esta vez no venía de atrás. Venía de afuera del auto. Roberto, decía. Roberto Mendoza García. Me quedé paralizado. Esa voz conocía mi nombre. Mi nombre completo. Algo que yo nunca le había dicho. Roberto, repitió la voz. Mírame. No quería mirar. Todo en mi cuerpo me decía que no mirara hacia afuera. Pero mis ojos se movieron por voluntad propia hacia la ventana del lado del conductor. Ahí estaba ella, parada justo junto a mi ventana. Su rostro estaba a centímetros del cristal. Sus ojos negros me miraban fijamente. Pero ahora podía verla mejor. Y lo que vi hizo que quisiera gritar. Su piel no era solo pálida. Era grisácea, como ceniza. Tenía marcas en el cuello, marcas oscuras que parecían moretones viejos. Su boca estaba ligeramente abierta, y podía ver que sus labios tenían un tono azulado. Sus ojos, esos ojos negros, no tenían vida en ellos. Eran como huecos vacíos que me miraban sin ver. No estaba viva. Eso era lo que mi mente gritaba. La mujer que había recogido, la que había estado sentada en mi auto todo ese tiempo, no estaba viva. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Solo pude quedarme ahí mirándola mientras ella me observaba con esos ojos muertos. Lentamente, muy lentamente, ella levantó una mano y la puso sobre el cristal de la ventana. Sus dedos eran largos y delgados. Sus uñas estaban rotas y sucias. Dejó su mano ahí, presionando contra el vidrio. «Ayúdame», dijo. «Por favor, ayúdame». Su voz no sonaba amenazante. Sonaba desesperada, triste, como si estuviera sufriendo y necesitara que alguien hiciera algo. Pero yo no podía moverme. Estaba completamente paralizado del miedo. Mi cuerpo no respondía. Solo podía quedarme sentado ahí mientras ella me miraba con esos ojos vacíos. «Hace tanto frío», continuó. «Tanto tiempo aquí, sola, en la oscuridad». Lágrimas empezaron a caer de sus ojos. Lágrimas negras que le corrían por las mejillas y dejaban marcas oscuras en su piel grisácea. «Nadie vino», dijo. «Nadie me encontró. Me dejaron aquí. Y ahora no puedo salir». Finalmente logré mover mi mano. La llevé hacia la llave del contacto y la giré con todas mis fuerzas. El motor tosió de nuevo, y de pronto arrancó. El rugido del motor rompió el silencio de la noche. Ella apartó su mano del vidrio y dio un paso hacia atrás. Su expresión cambió. Ya no parecía triste. Parecía enojada. Furiosa. «No puedes irte», dijo. «Nadie se va». Puse el auto en reversa y pisé el acelerador con fuerza. Las llantas giraron levantando polvo y piedras. El auto salió disparado hacia atrás. Pero mientras retrocedía, la vi. Ella estaba caminando hacia mí. No corría, solo caminaba. Pero de alguna forma se acercaba más rápido de lo que debería ser posible. Frené, cambié a primera velocidad y aceleré hacia adelante, dando un giro brusco para tomar el camino de regreso. Las llantas rechinaron. El auto se sacudió. Pero logré enderezar y empecé a avanzar por el camino de terracería lo más rápido que el terreno me permitía. Miré por el espejo retrovisor. Ella seguía ahí, parada en medio del camino, mirando cómo me alejaba. Sus brazos colgaban a los lados de su cuerpo. Su vestido se movía con un viento que yo no sentía. Y entonces, justo antes de que una curva me impidiera seguir viéndola,
La vi sonreír. Una sonrisa terrible. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Conduje como nunca había conducido en mi vida. El auto rebotaba sobre los baches y las piedras, pero no me importaba. Solo quería llegar a la carretera principal. Solo quería salir de ahí. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de la carretera adelante. Casi lloré de alivio. Salí del camino de terracería y me incorporé a la carretera principal pisando el acelerador a fondo. No me detuve hasta que llegué a una gasolinera con luces brillantes y gente alrededor. Estacioné el auto y me bajé con las piernas temblorosas. Necesitaba ver gente. Necesitaba asegurarme de que estaba de vuelta en el mundo real. Entré a la tienda de la gasolinera. Había un empleado joven detrás del mostrador mirando su teléfono. Me vio entrar y me saludó con un gesto. Yo solo asentí. No podía hablar todavía. Compré una botella de agua y me la tomé de un trago. Mis manos seguían temblando. ¿Está bien, señor?, preguntó el empleado. Se ve muy pálido. Sí, estoy bien, mentí. Solo cansado. Regresé al auto. Me senté en el asiento del conductor y cerré los ojos tratando de calmarme. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el cansancio, la noche, el lugar solitario, todo se había combinado para hacerme ver cosas que no eran reales. Saqué mi teléfono. Esta vez sí encendió. La pantalla se iluminó mostrando la hora. Eran las 3:15 de la mañana. Abrí la aplicación de conductor. El viaje con Silvia seguía ahí en mi historial. Pero algo estaba mal. La aplicación mostraba que el viaje nunca se había completado. Decía que el pasajero había cancelado. No había pago. No había calificación. Era como si técnicamente nunca hubiera ocurrido, pero yo sabía que sí había ocurrido. Podía sentir todavía el frío de ese asiento trasero. Podía ver su rostro presionado contra mi ventana. Podía escuchar su voz diciendo mi nombre completo. Decidí irme a casa. Ya no quería trabajar esa noche. Ya no quería estar en las calles. Solo quería llegar a mi casa, abrazar a Laura, ver a mis hijos dormidos, sentirme seguro otra vez. El camino de regreso fue tranquilo. Las calles seguían vacías. Llegué a mi casa cuando estaban por dar las 4 de la mañana. Entré lo más silencioso que pude para no despertar a nadie. Laura estaba dormida en nuestra cama. Los niños en sus habitaciones. Todo estaba normal. Todo estaba bien. Me di un baño largo con agua caliente tratando de quitarme esa sensación de frío que todavía sentía en los huesos. Me puse ropa limpia y me metí a la cama junto a Laura. Ella se movió un poco y me abrazó medio dormida. Yo me aferré a ella como si fuera lo único real en el mundo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Esos ojos vacíos mirándome. Esa sonrisa terrible antes de que me fuera. A la mañana siguiente le conté todo a Laura. Ella me escuchó con atención, pero podía ver en sus ojos que no me creía del todo. Pensaba que había sido una pesadilla, que me había quedado dormido mientras manejaba y había soñado todo. Traté de convencerla de que había sido real, pero no tenía forma de probarlo. El viaje no aparecía en mi historial. No había evidencia de nada. Decidí buscar información sobre esa zona. Pasé horas en internet tratando de encontrar algo sobre el camino de terracería, sobre esa construcción abandonada, sobre cualquier cosa que pudiera explicar lo que había visto. Y encontré algo, un artículo viejo de un periódico local, de hacía 5 años. Hablaba sobre una mujer que había desaparecido en esa zona. Su nombre era Silvia Morales, 32 años. Había salido una noche de su casa y nunca regresó. Su auto fue encontrado días después en un camino de terracería, cerca de unas bodegas abandonadas. Pero ella nunca apareció. La foto del artículo me dejó sin aire. Era ella, la misma mujer que se había subido a mi auto. El mismo cabello negro, los mismos ojos, la misma cara. Según el artículo, la investigación se cerró sin resolver. No había pistas, no había testigos. Simplemente había desaparecido, y nadie supo qué le pasó. Cerré la computadora con las manos temblorosas. Ahora sabía que lo que había visto era real. Esa mujer, Silvia, había estado en mi auto, o algo que alguna vez fue ella.
algo que quedó atrapado en ese lugar oscuro esperando que alguien pasara. Pensé en volver, pensé en ir a la policía y contarles lo que había visto. Pensé en tratar de ayudar de alguna forma, pero cada vez que consideraba la idea, recordaba sus últimas palabras. Nadie se va. Y esa sonrisa terrible. Dejé de trabajar en las noches. No podía volver a hacerlo. Cada vez que veía la aplicación en mi teléfono sentía ese frío en los huesos. Conseguí un trabajo de día en una construcción. Pagaba menos, pero al menos podía estar en casa cuando oscurecía. Pasaron las semanas, luego los meses. Traté de olvidar. Traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero había noches en las que despertaba sudando, con la sensación de que alguien me estaba observando desde la oscuridad de mi habitación. Un día, casi 3 meses después de aquella noche, recibí una notificación en mi teléfono. Era de la aplicación de conductor. Hacía semanas que no la abría, pero seguía instalada. La notificación decía que tenía un nuevo mensaje de un pasajero. Con el corazón acelerado abrí la aplicación. Había un mensaje de un usuario llamado Silvia, sin foto, sin apellido, solo ese nombre. El mensaje decía: «Gracias por llevarme a casa, Roberto, espero verte pronto». Borré la aplicación de inmediato. Borré mi cuenta. Bloqueé todo. Pero ya era demasiado tarde. Ella sabía quién era yo, sabía dónde vivía. Y algo me decía que no había terminado conmigo. Desde entonces he tenido una sensación constante de estar siendo observado. A veces, cuando manejo por las noches porque no tengo más remedio, veo una figura parada a un lado de la carretera. Una mujer con un vestido oscuro. Nunca está lo suficientemente cerca como para verle la cara, pero sé que es ella. Siempre está ahí, esperando. Laura nota que ya no soy el mismo. Los niños me preguntan por qué ya no juego con ellos como antes. Yo trato de actuar normal, pero no puedo quitarme esa sensación. Ese frío que me acompaña siempre. A veces pienso en volver a ese lugar, en enfrentar lo que sea que esté ahí. Pero sé que si vuelvo, no regresaré. Esa construcción abandonada se quedará con uno más. Y yo también estaré atrapado en ese lugar frío y oscuro. Para siempre. Hace 3 días recibí otra notificación. Esta vez no era un mensaje. Era una solicitud de viaje. El nombre del usuario era Silvia. El punto de recogida estaba frente a mi casa. El destino era ese mismo camino de terracería que conduce a la oscuridad. No he aceptado el viaje, pero la solicitud sigue ahí, esperando. Y cada noche cuando miro por la ventana de mi casa, veo una figura parada al otro lado de la calle, bajo la luz débil del farol, mirando hacia mi ventana. Es ella, sé que es ella. Y sé que algún día voy a tener que abrir esa puerta. Voy a tener que subir al auto. Y voy a tener que llevarla de regreso a ese lugar donde nadie escapa. Porque algunos pasajeros nunca terminan su viaje. Y algunos conductores nunca dejan de trabajar, ni siquiera después de la muerte. Hoy es domingo. Son casi las 10 de la noche. Laura y los niños están dormidos. Mi teléfono acaba de vibrar. Es otra solicitud de viaje. El nombre es el mismo, Silvia. Y esta vez, siento que no puedo ignorarla más. Tomo las llaves de mi auto. Me pongo la chamarra. Miro una última vez a mi familia dormida y salgo hacia la noche. Porque ella está esperando. Y en la oscuridad, nadie escapa de lo que dejó atrás. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan algo importante. Los trabajos de noche cambian a las personas. No es solo el cansancio o el horario al revés, es algo más profundo. Cuando el mundo duerme y tú estás despierto, empiezas a notar cosas que otros no ven. Sonidos que no deberían estar ahí. Sombras que se mueven cuando no hay nada que las cause. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 32 años y vivo en Monterrey, Nuevo León. Trabajo como guardia de seguridad desde hace 8 años, siempre en turnos de noche. Al principio pensé que sería fácil, solo sentarme, ver las cámaras y caminar de vez en cuando por el edificio. Pero las noches tienen vida propia. Todo comenzó hace 3 meses cuando me cambiaron a un edificio nuevo. Un complejo de oficinas de 12 pisos en el centro de la ciudad.
Por fuera se veía normal. Cristales brillantes, entrada elegante, jardines bien cuidados. Pero por dentro algo no estaba bien. El primer día que llegué, el guardia que me iba a entrenar ya se veía cansado. Se llamaba Roberto y había trabajado ahí 2 años. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban cuando hablaba. «Mira, Carlos», me dijo mientras me mostraba el cuarto de seguridad. «Este trabajo es sencillo si sigues las reglas. Hay 3 cosas que nunca, pero nunca debes hacer». Se sentó frente a los monitores y encendió un cigarro con manos temblorosas. El humo llenó la pequeña habitación mientras yo esperaba que continuara. «Primero, nunca subas al piso 12 después de las 2 de la mañana. No importa lo que escuches arriba. No importa si las alarmas suenan. Ese piso se queda solo hasta que llegue el turno de la mañana». Pensé que era extraño, pero todos los trabajos tienen sus reglas raras. Seguí escuchando. «Segundo, si ves a una mujer vestida de blanco en las cámaras, no la sigas. Solo apaga el monitor por 5 minutos y después lo prendes. Ella se habrá ido». «¿Una mujer vestida de blanco?», le pregunté. «¿Qué mujer?». Roberto me miró con ojos cansados. «No hagas preguntas que no quieres que te respondan, Carlos. Solo sigue las reglas». «Y tercero», continuó, «nunca uses el elevador entre las 3 y las 4 de la mañana. Siempre usa las escaleras en esa hora. El elevador a veces te lleva a lugares donde no quieres ir». Me dio las llaves, me mostró cómo usar las cámaras y me explicó las rondas que tenía que hacer cada 2 horas. Todo parecía normal, pero cuando se iba, se detuvo en la puerta. «Carlos, yo renuncio mañana. Este lugar no está bien, ten cuidado». Y se fue. Nunca lo volví a ver. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba todo, veía las cámaras y hacía mis rondas. El edificio estaba siempre vacío después de las 8. Las empresas que rentaban oficinas ahí eran normales. Contadores, abogados, una agencia de seguros. Durante el día todo se veía perfectamente normal, pero las noches eran diferentes. Al principio eran cosas pequeñas. Elevadores que se movían solos, luces que se prendían y se apagaban en pisos vacíos, sonidos de pasos en los pasillos cuando yo estaba en el cuarto de seguridad. Pensé que era mi imaginación. Los edificios viejos hacen ruidos. Los sistemas eléctricos fallan. Los elevadores tienen sensores que a veces se activan solos. Pero después empezaron a pasar cosas que no podía explicar. Una noche estaba viendo las cámaras cuando vi algo moverse en el piso 7. Era como una sombra, pero se movía demasiado rápido para ser una persona normal. Cambié a otra cámara del mismo piso y no había nada. Volví a la primera cámara y la sombra estaba parada justo enfrente, mirando directamente a la lente. Se me erizó la piel y sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Pero cuando parpadeé ya no había nada. Esa misma noche, durante mi ronda de las 2 de la mañana, escuché voces en el piso 9. Eran susurros, como si varias personas estuvieran hablando en secreto. Subí por las escaleras muy despacio, con la linterna en una mano y las llaves en la otra. Cuando llegué al piso 9, todo estaba en silencio. Las oficinas estaban cerradas, las luces apagadas, pero podía sentir que algo me estaba observando desde la oscuridad. Caminé por el pasillo principal, alumbrando cada rincón con la linterna. Las oficinas tenían puertas de cristal, así que podía ver adentro. Escritorios vacíos, computadoras apagadas, sillas ordenadas, todo normal. Pero cuando iba de regreso al elevador, escuché los susurros otra vez. Esta vez venían de atrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros continuaron por unos segundos más y después se callaron por completo. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sombra en la cámara, parada y mirándome. A la noche siguiente decidí que iba a ser más cuidadoso. Traje café extra y me propuse mantenerme alerta. Tal vez Roberto tenía razón con sus reglas extrañas. Todo estuvo tranquilo hasta las 11:30. Estaba haciendo mi primera ronda cuando noté que la puerta del piso 4 estaba entreabierta. Siempre revisaba que todas las puertas estuvieran bien cerradas antes de comenzar mi turno. Subí las escaleras despacio. El piso 4 era donde trabajaba la agencia de seguros.
Oficinas pequeñas con escritorios llenos de papeles y archiveros metálicos. Cuando empujé la puerta, esta se abrió sin hacer ruido. Adentro todo estaba oscuro, pero había algo diferente. Un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con algo húmedo. Prendí la linterna y comencé a caminar por el pasillo principal. Los escritorios estaban desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo con prisa. Papeles tirados en el suelo, cajones abiertos, sillas volteadas, pero lo más raro era que no había activado ninguna alarma. Revisé todas las oficinas una por una. En cada una encontraba el mismo desorden, como si alguien hubiera entrado a buscar algo específico en todos los escritorios. Cuando llegué a la última oficina, la del fondo, la puerta estaba cerrada con llave. Probé todas las llaves de mi manojo hasta que encontré la correcta. La oficina estaba perfectamente ordenada, ni un papel fuera de lugar, ni una silla movida. Era como si esa oficina hubiera estado protegida de lo que pasó en las otras. En el escritorio había una foto familiar. Un hombre de unos 40 años con su esposa y 2 niños pequeños. Todos sonreían, se veían felices. Pero cuando levanté la foto para verla mejor, me di cuenta de que las caras en la imagen estaban borrosas, como si alguien las hubiera borrado con cuidado, dejando solo las sonrisas. Se me cayó la foto de las manos y se rompió el vidrio contra el suelo. En ese momento escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como de alguien que camina con cuidado de no hacer ruido. Me quedé completamente inmóvil, tratando de escuchar mejor. Los pasos se acercaban a la oficina donde yo estaba. Apagué la linterna y me escondí detrás del escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que quien fuera que estuviera afuera lo iba a escuchar. Los pasos se detuvieron justo enfrente de la puerta. Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. No se escuchaba nada más. Ni pasos, ni voces, ni siquiera respiración. Prendí la linterna otra vez y salí de la oficina muy despacio. El pasillo estaba vacío, pero todas las oficinas que habían estado desordenadas ahora estaban perfectamente ordenadas otra vez, como si nada hubiera pasado. Bajé corriendo al cuarto de seguridad y revisé las cámaras del piso 4. En los monitores todo se veía normal. Oficinas ordenadas, luces apagadas, pasillos vacíos. Era como si lo que había visto nunca hubiera ocurrido. Esa noche escribí todo en una libreta. Pensé que tal vez estaba volviéndome loco por trabajar tantas noches seguidas, pero quería tener un registro de todo lo que pasaba. La siguiente semana las cosas empeoraron. Cada noche pasaba algo diferente. Elevadores que se abrían en pisos donde no los había llamado, teléfonos que sonaban en oficinas vacías, computadoras que se encendían solas y mostraban documentos que no existían durante el día. Pero lo que más me molestaba eran las cámaras del piso 12. Roberto me había dicho que nunca subiera ahí después de las 2 de la mañana, pero nunca me dijo que no podía ver las cámaras de ese piso. Todas las noches, exactamente a las 2:05, las 3 cámaras del piso 12 se encendían solas. Yo nunca las prendía. El sistema estaba programado para mantenerlas apagadas durante la noche. Al principio solo veía oficinas vacías, muebles cubiertos con sábanas blancas como si hubieran cerrado ese piso hace mucho tiempo. Pero después de una semana, empecé a ver movimiento, sombras que caminaban entre los muebles cubiertos, figuras que se movían de una oficina a otra sin hacer ruido. Y siempre, en la cámara del pasillo principal, había alguien parado al final del corredor, una figura completamente inmóvil, mirando directamente a la cámara. No podía ver su cara porque estaba muy lejos, pero sabía que me estaba observando. Todas las noches, la misma figura en el mismo lugar, mirando hacia donde yo estaba. Una noche decidí usar el zoom de la cámara para ver mejor. Fue el error más grande de mi vida. Cuando acerqué la imagen vi que no era una persona normal. Era una mujer vestida de blanco igual que la que había mencionado Roberto. Pero su cara no estaba bien. Tenía los ojos completamente negros y la boca abierta, como si estuviera gritando, pero sin hacer sonido. Su piel era pálida como papel y tenía manchas oscuras alrededor del cuello. Y cuando usé el zoom ella se dio cuenta. Se acercó a la cámara caminando de una manera extraña, como si sus piernas no funcionaran bien. Con cada paso que daba, la imagen se hacía más clara y más horrible. Cuando estuvo justo enfrente de la cámara, puso su cara pegada a la lente. Sus ojos negros llenaron toda la pantalla
y pude ver que tenía la boca llena de algo oscuro que goteaba. La pantalla se puso negra. Todas las cámaras del edificio se apagaron al mismo tiempo. Me quedé sentado en la oscuridad total, solo con la luz de emergencia del cuarto de seguridad. No había sonidos, no había nada, solo silencio, pero podía sentir que algo había cambiado en el edificio. Algo que había estado dormido se había despertado, y sabía dónde encontrarme. Esperé 30 minutos antes de intentar prender las cámaras otra vez. Mis manos temblaban cuando toqué los botones del panel de control, una por una. Las cámaras se fueron encendiendo. Primero el piso 1, después el 2, el 3. Todo se veía normal. Pero cuando llegué a las cámaras del piso 12, las pantallas se quedaron negras, completamente negras. Revisé los cables, los fusibles, todo el sistema. Las cámaras del piso 12 estaban dañadas, como si algo las hubiera roto desde adentro. Esa noche no pude hacer mi ronda de las 2 de la mañana. Me quedé encerrado en el cuarto de seguridad hasta que llegó el turno de la mañana. Cuando llegó mi reemplazo, un señor mayor llamado Fernando, le conté lo que había pasado. Él me miró con una expresión muy seria. ¿Ya viste a la mujer de blanco?, me preguntó. Sí, le respondí. La vi anoche en las cámaras del piso 12. Fernando se sentó pesadamente en la silla y suspiró. Carlos, yo trabajé aquí hace 5 años antes de que llegara Roberto. Este edificio tiene historia. Una historia muy mala. Me contó que antes de ser oficinas, el edificio había sido un hospital. Un hospital donde pasaron cosas terribles en el piso 12. Era la sala de maternidad, me explicó. Pero algo salió muy mal hace como 20 años. Hubo un incendio una noche. Se perdieron muchas vidas. Mujeres que estaban esperando bebés, enfermeras, doctores. El piso 12 nunca se volvió a usar después de eso. Lo cerraron y construyeron oficinas en los otros pisos, pero ella nunca se fue. ¿Ella? La enfermera. Dicen que era muy joven, tenía como 25 años. Estaba trabajando esa noche cuando empezó el incendio. Trató de salvar a todos, pero el humo la venció. La encontraron en el pasillo principal, tratando de llegar al elevador. Fernando encendió un cigarro y continuó. Desde entonces, cada guardia que trabaja aquí la ve, siempre vestida de blanco como su uniforme de enfermera, pero ya no está tratando de salvar a nadie, ahora está buscando a alguien que la acompañe. Los guardias que la ven de cerca nunca duran mucho en el trabajo. Roberto aguantó 2 años, pero ya estaba muy mal cuando renunció. El que estaba antes que él solo duró 6 meses. ¿Qué les pasa?, le pregunté. Empiezan a ver cosas que no están ahí, escuchan voces todo el tiempo. No pueden dormir, algunos terminan en el hospital. Fernando me puso una mano en el hombro. Carlos, si quieres mi consejo, busca otro trabajo. Este lugar no es para cualquiera. Pero yo necesitaba el dinero. Tenía una familia que mantener y los trabajos de seguridad no eran fáciles de conseguir. Decidí quedarme, pero iba a ser más cuidadoso. Las siguientes 2 semanas traté de seguir las reglas de Roberto al pie de la letra. No subía al piso 12 después de las 2. No usaba el elevador entre las 3 y las 4. Y cuando veía algo extraño en las cámaras, las apagaba por 5 minutos. Pero ella sabía que yo estaba ahí. Cada noche la sentía más cerca. Ya no solo la veía en las cámaras del piso 12, empezó a aparecer en otros pisos, siempre de lejos, siempre mirándome a través de las cámaras, y empezó a moverse hacia abajo. Primero la vi en el piso 11, después en el 10. Cada noche bajaba un piso más. Era como si estuviera buscando la manera de llegar hasta donde yo estaba. Una noche, cuando estaba en el piso 5, decidí hacer algo que sabía que era muy mala idea. Decidí subir al piso 12. Eran las 3 de la mañana cuando tomé las llaves y me dirigí a las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Subí piso por piso, deteniéndome en cada uno para escuchar. El edificio estaba completamente silencioso. Ni siquiera se escuchaba el ruido del aire acondicionado. Cuando llegué a la puerta del piso 12, estaba entreabierta. La empujé despacio y entré. El olor me golpeó inmediatamente. Era el mismo olor que había sentido en el piso 4, pero mucho más fuerte. Flores marchitas, humedad y algo más. Algo como humo viejo. El piso estaba exactamente como lo había visto en las cámaras. Muebles cubiertos con sábanas blancas.
ventanas tapadas con tablas de madera, pisos llenos de polvo, pero había algo más. En las paredes había marcas negras, como si hubiera habido un incendio hace mucho tiempo, y en el piso había huellas de pasos que iban de una oficina a otra, como si alguien hubiera estado caminando ahí por años. Seguí las huellas por el pasillo principal. Me llevaron hasta una puerta al final del corredor, una puerta que tenía una placa que decía «Sala de maternidad». La puerta estaba cerrada, pero cuando puse mi mano en la manija se abrió sola. Adentro había algo que nunca voy a poder olvidar. La habitación estaba llena de cunas viejas, cunas de metal oxidado cubiertas con sábanas blancas sucias, y en cada cuna había algo pequeño, como si hubiera bebés durmiendo. Pero cuando me acerqué a la primera cuna y levanté la sábana, no había nada, solo una mancha oscura en el colchón. Revisé todas las cunas. Todas tenían lo mismo. Manchas oscuras donde deberían haber estado los bebés. Y al final de la habitación, sentada en una silla de metal, estaba ella. La mujer vestida de blanco. No se movía. No respiraba. Solo estaba sentada ahí con la cabeza hacia abajo como si estuviera durmiendo. Me quedé parado en la entrada sin atreverme a moverme. Sabía que si hacía algún ruido ella iba a levantar la cabeza y me iba a ver. Comencé a caminar hacia atrás muy despacio, tratando de salir de la habitación sin hacer ruido, pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta escuché su voz. Era una voz suave, como de alguien que está muy cansado. «No te vayas», me dijo sin levantar la cabeza. «He estado esperando tanto tiempo que alguien venga a visitarme». Me quedé paralizado. «Tengo tanto que contarte», continuó, «sobre esa noche, sobre lo que realmente pasó aquí». Lentamente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos ya no eran negros como los había visto en las cámaras. Ahora eran blancos, completamente blancos. Y su boca seguía goteando esa sustancia oscura. «¿Quieres saber la verdad sobre el incendio, Carlos?». No pude responder. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Ella se levantó de la silla muy despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Cuando se puso de pie pude ver que su uniforme de enfermera estaba quemado y manchado de algo oscuro. «El incendio no fue un accidente, Carlo», me dijo mientras caminaba hacia mí. «Alguien lo provocó. Alguien que no quería que los bebés nacieran». Con cada paso que daba hacia mí, el olor a humo se hacía más fuerte. El aire se volvía más espeso, como si hubiera humo real llenando la habitación. Yo estaba cuidando a las madres esa noche. Eran 12 mujeres esperando a sus bebés, mujeres jóvenes, felices, con toda la vida por delante. Se detuvo a pocos metros de mí. Pude ver su cara más claramente. Tenía quemaduras en las mejillas y el cuello. Su cabello, que debía haber sido rubio, estaba chamuscado y sucio. Pero él no quería que esos bebés nacieran. Dijo que traerían problemas, que era mejor que se fueran antes de llegar al mundo. «¿Quién?», logré susurrar. «El doctor Martínez, el director del hospital, había estado haciendo cosas terribles aquí por años, cosas que nadie sabía». La temperatura del cuarto bajó tanto que pude ver mi respiración. Las cunas de metal empezaron a hacer ruidos, como si algo se estuviera moviendo dentro de ellas. Esa noche prendió el fuego en la sala de medicinas. Sabía que el humo subiría hasta aquí. Sabía que no tendríamos tiempo de sacar a todas las madres. Empezó a llorar, pero de sus ojos salían lágrimas negras que se deslizaban por sus mejillas quemadas. Traté de salvarlas a todas. Una por una las llevé hacia las escaleras, pero el humo era muy espeso. Y él cerró las puertas desde afuera. Nos encerró aquí para que no pudiéramos salir. Las cunas empezaron a moverse solas, como si hubiera viento dentro de la habitación. Pero no había viento. Solo un frío terrible que me calaba hasta los huesos. Las madres empezaron a desmayarse por el humo. Los bebés se fueron antes de nacer. Uno por uno los perdimos a todos. Se acercó más a mí. Ahora podía ver que tenía heridas profundas en los brazos, como si se hubiera lastimado tratando de romper algo. Yo fui la última en irme. Me quedé tratando de abrir las puertas, arañándolas hasta que se me rompieron las uñas, pero no pude. No pude salvarlos. De repente todas las cunas se callaron. El silencio fue peor que el ruido. Por eso sigo aquí, Carlos. Porque no pude cumplir mi trabajo, no pude proteger a los bebés.
Pero tú sí puedes ayudarme. No me gustó cómo sonó eso. ¿Cómo? Le pregunté, aunque ya no quería escuchar la respuesta. Quédate conmigo. Acompáñame. Ya no quiero estar sola aquí arriba. Han sido tantos años de soledad. Empezó a caminar hacia mí otra vez. Sus pasos no hacían ruido en el piso de madera. Podemos cuidar a los bebés juntos. Podemos asegurarnos de que esta vez estén seguros. Miré hacia las cunas y me di cuenta de algo horrible. Ya no estaban vacías. En cada una había una sombra pequeña, como de un bebé, moviéndose bajo las sábanas. No son reales, susurré. Son tan reales como yo, me respondió. Y necesitan que alguien los cuide, alguien que se quede con ellos para siempre. Cuando estuvo a 1 metro de mí, estiró su mano hacia mi cara. Sus dedos estaban fríos como hielo y olían a humo. Solo tienes que quedarte, Carlos. Solo tienes que cerrar los ojos y quedarte. Pero yo no iba a quedarme. Corrí hacia la puerta tan rápido como pude. Detrás de mí escuché un grito terrible, como de alguien a quien le están arrancando el alma. Corrí por el pasillo. Bajé las escaleras de 3 en 3. Atravesé todos los pisos hasta llegar al cuarto de seguridad. Agarré todas mis cosas, apagué las cámaras y salí del edificio. Nunca volví. Al día siguiente llamé a la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que había tenido una emergencia familiar y que me tenía que cambiar de ciudad. Fernando me llamó 2 días después. Carlos, ¿qué pasó? Encontraron el cuarto de seguridad todo desordenado y las cámaras del piso 12 estaban prendidas, pero no se veía nada en las pantallas. Solo pantallas blancas, como si hubiera humo llenando todo el piso. No le respondí. No podía contarle lo que había visto. Ahora trabajo en una fábrica durante el día. Horario normal de 8 a 5. Sin turnos de noche. Sin edificios vacíos. Sin cámaras que muestren cosas que no deberían estar ahí. Pero a veces, cuando estoy durmiendo, sueño con ella. Sueño que todavía está en ese cuarto, sentada en su silla de metal, esperando a que alguien más suba al piso 12, esperando a que alguien más decida quedarse con ella para siempre. Y en esos sueños puedo escuchar a los bebés llorando en sus cunas. Llorando porque siguen esperando a alguien que los cuide, alguien que no se vaya, alguien que se quede con ellos en la oscuridad. Por eso ya nunca trabajo de noche. Por eso ya nunca quiero estar solo en un edificio vacío cuando el mundo está durmiendo. Porque ahora sé que hay cosas que despiertan cuando todos los demás están descansando. Cosas que han estado esperando por mucho tiempo y que siempre están buscando compañía. Esta historia está basada en hechos reales según el testimonio de Carlos Mendoza Rivera. El edificio mencionado en la historia fue demolido 6 meses después de estos eventos. En las grabaciones del hospital que funcionó ahí anteriormente, se encontró documentación sobre un incendio ocurrido en 2003 que causó múltiples víctimas en la sala de maternidad del piso 12. El doctor Martínez, mencionado en el testimonio, desapareció después del incendio y nunca fue encontrado.